El próximo día, 20 de agosto, por fin llegará a nuestras manos, bueno, no tanto a nuestras manos debido al incomprensible lanzamiento exclusivamente digital, Black Myth Wukong, un juego desarrollado por la prácticamente desconocida Game Science, que son autores de únicamente dos juegos móviles, de los cuales seguramente no habréis escuchado hablar. 100 Heroes es una especie de Fate Grand Order basado en el periodo de los reinos combatientes, de una calidad y un alcance, si se me permite decirlo, bastante cuestionable. Seguido de Red Tides, un videojuego RTS que se juega en un mapa horizontal, que no oculta en absoluto su inspiración en StarCraft 2, pese a no disponer de elementos como la búsqueda de recursos por el mapa. Sin ser santo de mi devoción los juegos móviles, este último sí que parece que tuvo algo más de éxito, y se puede apreciar en las imágenes, un mayor presupuesto y calidad, así como un poquito más de gameplay que no su anterior título. No obstante, pasamos de dos juegos de móviles a esto. Muy buenas a todos y bienvenidos al Empobao. Qué mejor manera de empezar en esta travesía de YouTube que hablando de Sun Wukong. En este vídeo planeo poder acercar la figura del Rey Mono a todos los que no estéis familiarizados con la obra o con el personaje, cosa que es bastante difícil dada la magnitud y la influencia del mismo. O al menos poder saciar un poquito vuestro hype en estos poquitos días que quedan hasta que el juego salga a la venta. En este vídeo me he basado tanto en el libro donde se originó el personaje, Viaje al Oeste, así como en la serie televisiva de 1986 del mismo nombre, los cuales los más mayores recordaréis ya que se estrenó tanto en mi país, España, como en otros países latinoamericanos como por ejemplo México. Durante este vídeo estaréis viendo imágenes de la misma serie, la cual es sin duda una de las más influyentes en toda China, pese a que se le notan bastante los años como podréis ver en cuanto a efectos especiales se refiere. De hecho, esta serie es tan icónica y llamada que los propios desarrolladores de Game Science han conseguido las licencias para poder usar su icónica música en el videojuego, y esto creedme que es un punto muy importante para poder ambientar bien la serie y para conseguir el cariño del público chino. Sun Wukong es quizá el personaje más reconocible de toda la cultura china, e incluso me atrevería a decir que es el personaje más reconocible de toda Asia. Ha sido referenciado en mil y un animes y videojuegos. De hecho, los que seáis fans del género, sabréis que no hay MOBA que no tenga Sun Wukong. En serio, haced la prueba, buscad cualquier MOBA, el primero que se os venga a la mente, y buscadlo. Seguro que tiene Sun Wukong. El Rey Mono, tal y como veréis en este vídeo, no es un héroe al uso. Lo que lo hace un personaje tan especial y carismático es que es un personaje lleno de contrastes y defectos. Si bien tiene grandes virtudes, ya sea su coraje, su poder, su sentido de la lealtad, su inteligencia y perspicacia, es a su vez un ser arrogante, rebelde e impulsivo. De hecho, una de las características que tiene que lo hace tan amado es precisamente que tiene bastantes defectos, tal y como un ser humano. Es que nuestro querido Rey Mono lleva desde por lo menos el siglo XVI entre nosotros, acompañándonos con sus aventuras, gracias a la obra Viaje al Oeste. No tenemos que olvidar, eso sí, la antigüedad de la propia obra original. Claro, una obra con tantos años a sus espaldas, es completamente natural que hayan habido mil y una versiones del Viaje del Rey Mono. Claro, y las que quedan. Tened en cuenta también los cambios que han habido del formato. Por ejemplo, la historia del Rey Mono es conocida en toda China y es disfrutada tanto como para adultos como para niños. El problema es que la obra original no es muy apta para que un niño pueda leerla así como así. Hay muchos monstruos, hay bastante violencia y hay también bastantes dudas existenciales. Entonces, claro, a lo largo de las distintas versiones que han habido versiones que son más fieles a la original y versiones más infantilizadas. En el ámbito del videojuego, eso sí, esta es de las pocas veces, por no decir la única, a riesgo de que me equivoque, en las que se va a tomar como protagonista a Sun Wukong poniéndolo en un ámbito completamente maduro. Es decir, han habido videojuegos anteriores en los que Sun Wukong ha sido el protagonista o ha habido otra invención del protagonista que no se adaptaba tan fielmente al Wukong original del libro de Viaje al Oeste. De todas maneras, es increíblemente extraño que no hayamos tenido más videojuegos como Wukong como protagonista. Eso sí, he de decir que pese a ser un personaje que se adapta como anillo al dedo al medio de los videojuegos, es natural que pocos desarrolladores se hayan atrevido a hacer la titánica tarea de trasladar al personaje de Wukong al videojuego,
tanto por sus poderes, que ya veremos que no son pocos los que tiene, como a las características del mismo. Permitidme volver a hablar del libro como tal de Viaje al Oeste, simplemente para poderos dar un poquito más de contexto alrededor del mismo. Se dice que en 1592, durante la dinastía Ming, un tal señor llamado Wu Chenggen fue quien escribió Viaje al Oeste. No obstante, alrededor de esta teoría hay un poquito de controversia. Permíteme que os explique. En la antigua China, los novelistas solían publicar sus obras de forma completamente anónima. Esto es debido a que la ficción se consideraba un género completamente vulgar, ya que simplemente eran fantasías, invenciones. No era, por ejemplo, ciencia, geografía, algo que fuera útil, algo que fuera digno de dejarse por escrito. Viaje al Oeste entonces se publicó de forma anónima. Pero entonces, si Viaje al Oeste se publicó de forma anónima, ¿cómo es posible que se le atribuya a Wu Chenggen la autoría? Pues muy sencillo, porque en los registros de su pueblo aparece que él mismo publicó un libro que se llamaba Viaje al Oeste. Ahora, hay que tener una cosa en cuenta, no se especifica que fuera esa misma novela. Es decir, podría haber sido simplemente que el señor realizó un libro de viaje, ¿de acuerdo? En el que explicaba la geografía desde el punto A hasta el punto B. Qué cosas se encontraba, qué tipo de topografía había, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que en este tipo de registros no se indicaban las novelas. Y es por esto que actualmente varios estudiosos chinos no están del todo de acuerdo con que Wu Chenggen sea el autor. Pero bueno, por costumbre diremos que es Wu Chenggen, al menos hasta que por algún casual pueda aparecer algún otro registro que desmienta lo de él. Pero es bastante improbable debido a la antigüedad y debido a que, como ya hemos dicho, no se dejaba por escrita esta información. Independientemente de su autoría, Viaje al Oeste se convirtió en un libro muy popular ya en su época. Al final de la dinastía Ming hay muchas personas que realizaron revisiones, continuaciones de la historia original, prueba de la repercusión que tuvo ya en esos tiempos la propia obra hasta nuestros días. Y es que con la obra como tal es una obra de arte capaz de mezclar prosa y lírica y mostrar muchísimos de los aspectos que conformaban y conforman la sociedad y cultura chinas del momento, así como las mitologías, las religiones y las creencias, en una mezcla que es una epopeya de aventuras que roza la tragicomedia en muchos aspectos. Es una aventura inolvidable. Bueno, ya está bien de hablar tanto del libro, vamos a hablar de lo importante, de la historia en sí. El protagonista de nuestra historia, al contrario de lo que algunos pensaréis, no es Sun Wukong, es el monje Tang Song. Tang Song, en la novela, inicia su periplo hacia el oeste en una misión encomendada por el propio Buda Gautama, con objetivo de buscar los textos sagrados del budismo, los sutras, y traerlos a China con el principal objetivo de difundir y promover el budismo allí. El viaje, como ya imaginaréis, está plagado de peligros. Los distintos monstruos y demonios llamados en chino yaguais, aunque hay diferentes términos en chino para distintos tipos de monstruos, pero esto es material para otro vídeo completamente distinto y sería bastante titánico, acechan en todos los lugares y de todas las formas. Durante la aventura, Tang Song se encontrará con innumerables personajes, tanto benefactores como personajes que entorpecerán su avance, como monstruos y deidades. Todo el viaje pone a prueba la fe del monje y su perseverancia. Con esta breve introducción de la historia en general, muchos estaréis inevitablemente pensando en que el tal Buda Gautama es una especie de dios tal y como lo conocemos en Occidente, que trata de poner a prueba la fe del monje en su peregrinaje, sin aportar nada más. Pero no es únicamente eso. Durante el viaje, el Buda hace de guía y ayuda en numerosas ocasiones al monje junto a la Bodhisattva Guanyin, la Bodhisattva de la compasión y la misericordia. Hay más deidades y otras personalidades que ayudan al monje, pero sin duda ellos dos son los que más importancia argumental tienen. Gautama es quien establece la misión como tal y ayuda al grupo junto a Guanyin y tiene interés en que el monje complete su misión. No es simplemente una prueba de fe sin más. Varias de las ayudas que otorgan son en forma de apariciones para avisar sobre peligros o aconsejar sobre cómo proceder, ayudan al monje y a su grupo a mantenerse por el camino correcto y superar cualquier contratiempo. Otorgan también una serie de amuletos, como por ejemplo la famosa diadema que todos habréis visto en algún momento de Sun Wukong, y definitivamente la ayuda más importante, hacer que los tres inmortales, Chu Baijie, que es el cerdito, Xiao Wujing y Sun Wukong se unan a él y le ayudan en el viaje al oeste. Espera, ¿entonces Sun Wukong es inmortal? Sí, exacto, Sun Wukong es inmortal.
Para poder explicar cómo llega hasta esta inmortalidad, tenemos que hablar del origen de Sun Wukong, que es por eso mismo por el cual muchos habéis entrado en este vídeo. El viaje al oeste empieza como tal hablando de Sun Wukong. Nace de una piedra mágica creada a partir del Wu-Ji, lo cual serían las fuerzas del caos, para que nos entendamos. Es una piedra que ha absorbido durante miles de años una cantidad ingente de energía espiritual tanto del cielo y la tierra. En China, como dato curioso, cuando se habla del cielo y la tierra, no es únicamente en el sentido literal de la palabra, sino que también se hace referencia al sentido del todo. Al abrirse esta piedra mágica, apareció Sun Wukong, quien todavía no disponía de ese nombre, simplemente se le mencionaba como el mono de piedra, debido a su origen de salir de una piedra, básicamente. El mono, perdido, encontró una colonia de monos casi tan perdidos como él, los cuales, cual divertimento, le retaron a poder pasar tras las aguas de una catarata y volver. El mono de piedra pudo lograrlo sin mayor dificultad. El interior de la cascada se asemejaba a las cuevas de los inmortales, presidida por un trono. Al volver Wukong les habló del lugar a la colonia y al entrar cumplieron la promesa de nombrar al mono de piedra sin nombre el Rey Mono. De ahí viene su nombre, de su título mejor dicho. No obstante, durante los festejos de la coronación, el mono más mayor del grupo se desploma al suelo y muere al acto, haciendo que el grupo y el propio Rey Mono entrasen en pánico al ver con sus propios ojos la inevitabilidad de la muerte. A petición de su pueblo, el Rey Mono abandona su recién estrenado trono para poder encontrar a los maestros inmortales que le enseñasen el camino de la inmortalidad, mientras que sus súbditos aguardan su llegada. El Rey Mono atraviesa entonces los mares y encuentra finalmente un maestro, el cual, durante 7 años, instruye a Wukong educándole y volviéndole más civilizado, digámoslo así. No olvidemos que al fin y al cabo es un mono que ha salido de una piedra. Además de entrenarle en combate. Recibe el nombre budista de dicho maestro al no tener un nombre. Lo decide llamar Sun Wukong, nombre que le viene dado por ser un mono, Sun, y Wukong, que está formado por 2 caracteres. Wu, que entre sus significados se encuentra comprender y darse cuenta de algo, y Kong, que literalmente significa vacío, es decir, su maestro le dio el nombre literal de lo que es Sun Wukong, el mono que tomó conciencia del vacío de la muerte. Y bien, cuando finalmente Wukong llega al punto en el que debe decidir exactamente qué es lo que quiere aprender del maestro, se niega en rotundo a aprender cualquier cosa que no sea el camino hacia la inmortalidad. El maestro le recrimina entonces el hecho de que no quiere aprender nada. No obstante, debido a su persistencia y grandes capacidades, decide enseñarle tras sus ruegos técnicas mágicas más útiles que no la meditación y la introspección. No obstante, tras ver la actitud arrogante que tomó Sun Wukong tras adquirir sus poderes, puesto que no dudó en mostrarle a sus compañeros todas sus recién aprendidas técnicas, el maestro toma la decisión de expulsarle del templo e indicar que no quiere que nunca se le relacione más con él por el mal que pueda causar en el futuro. De dicho maestro aprende las 72 transformaciones, las cuales también estarán presentes, algunas de ellas por lo menos, en Black Myth Wukong, y la habilidad de volar en las nubes como nuestro amigo Son Goku. Sobre las transformaciones, no solo hablamos de la capacidad de transformarse en distintos animales, copiar la forma física exacta de otra persona, sino también de ser capaz de multiplicar su cuerpo utilizando los pelos de él mismo. Ya que hemos nombrado al bueno de Son Goku, comentaros también una cosita que algunos de vosotros ya sabréis. En japonés, el nombre Son Goku es literalmente Sun Wukong. Tras volver a su pueblo, Wukong se encuentra con que unos monstruos y sus reyes se han establecido en su cueva. Como es de esperar ante la situación, su pueblo vuelve a recibir a su rey con los brazos abiertos. Wukong despacha a uno de los reyes haciendo uso de las técnicas de combate y transformaciones que ha aprendido, y enseña a sus súbditos artes marciales. Los reyes demonio vuelven a ver a Wukong, esta vez reconociendo su posición como rey mono y sugiriéndoles que un rey como tal no debe de luchar con las manos vacías como hace él, y que debería de ir al palacio del rey del mar, ya que ahí disponen de armas. Wukong, el cual ya se empieza a sentir como el ser más poderoso de la tierra, va pues sin dudarlo al palacio del rey del mar del este y, tras enfrentarse a los 4 dragones de los mares, es capaz de conseguir una armadura y su famoso bastón mágico, el cual usó en la misma batalla, que, como ya bien sabéis, es capaz de cambiar de tamaño según la voluntad del portador. De hecho, Sun Wukong se lo guarda detrás de la oreja y este mismo detalle se puede ver en el videojuego. A partir de este punto es cuando Wukong por fin tiene un aspecto similar en el que aparecen todos los trailers y materiales promocionales del videojuego.
Entonces, aunque muy probablemente la historia de Black Myth Wukong no siga fielmente lo que es el viaje al oeste, sí que os tengo que avisar que a falta de reviews y análisis del juego como tal, no sé exactamente hasta qué punto de la novela suceden los hechos. Si seguirá fielmente lo escrito a la misma o será una reinvención, es algo que descubriremos cuando estemos a los mandos. En cualquier caso, a partir de aquí, quizá mencione elementos que estén presentes en el videojuego, que si bien serían spoilers de una novela de hace 5 siglos y únicamente de 13 de sus 100 capítulos, no está de más avisar. Siguiendo con la historia que nos ocupa, tiempo después del suceso con los Reyes Dragones, a Sun Wukong le llega su hora. Es decir, el Rey Mono ha agotado su tiempo en este mundo, y los demonios del inframundo van a por él mientras duerme. Y sí, la historia no ha hecho nada más que empezar. Sun Wukong, en el inframundo, es capaz de zafarse de sus captores antes de que acaben con su vida y obliga a Yang Wang, también conocido como el Rey Llama, que lo conoceréis por el tío de la cara roja de Dragon Ball, a borrar del libro de la vida y la muerte su nombre, evitando así la muerte y convirtiéndose en inmortal, al menos en cuanto a muerte natural se refiere. El Rey Llama, junto al Rey Dragón, acuden a comentar al Rey de Jade qué está haciendo Sun Wukong exactamente y qué es lo que ha ocurrido tanto en el palacio del Rey del Mar como en el inframundo. ¿Quién? El Rey de Jade, para que nos entendamos, es la deidad principal que gobierna el cielo, tan solo estando el Buda por encima. El Rey de Jade, siguiendo la filosofía de Sun Tzu en el arte de la guerra, decide tener a su enemigo bien cerca para tenerlo mejor controlado. El rey le ofrece un trabajo a Sun Wukong en el cielo, supuestamente un buen trabajo para un inmortal tan poderoso como él, pero nada más lejos de la realidad. Wukong se queda a cargo de cuidar de los caballos, trabajo que nadie quería hacer. Además de esto, ha sido apartado de las festividades e interacciones entre los miembros del cielo, siendo repudiado y burlado por el resto de las deidades. La ambición de Wukong cada vez era mayor, al sentirse cada vez más menospreciado. Sun Wukong exigía ser reconocido entonces como el gran sabio igual al cielo, Chitien Ta Sheng. Wukong desea guardar la fiesta a las deidades y comerse los melocotones de la inmortalidad que están en el jardín celestial, bebe el vino de la inmortalidad y toma las pastillas de la inmortalidad. Esto, sumado a que ya eliminó su nombre del libro de la vida y la muerte, ya van 4 formas de inmortalidad que ha conseguido el bueno Sun Wukong. Para que luego digan que hacer un videojuego de Superman es muy difícil por ser demasiado poderoso. Al menos, él tiene la kriptonita. Evidentemente, el emperador de Jade y el resto de la corte celestial no iban a dejar pasar esta afrenta, así que decidieron enviar a su ejército contra él. Tras una larga batalla, consiguieron capturar a Wukong y decidieron cortarle la cabeza. Con los poderes de Wukong y su inmortalidad, no pudieron cortarle la cabeza, así que decidieron encerrarle entonces en el caldero mágico en el que se hacían las píldoras de la inmortalidad durante 49 días para poder reducir el mono a cenizas. Además de salir ileso, Wukong logró el poder de la visión dorada de fuego, Huoyan Xinjing, el cual le confirió el poder de poder detectar mentiras, así como saber cuando hay demonios cerca. Es entonces cuando el Buda Gautama aparece en escena frente a Wukong y le propone un reto. Si es capaz de con uno de sus enormes saltos de escapar de la mano del Buda, Wukong podrá reclamar el trono de Jade para sí mismo. En cambio, si falla, deberá de permanecer en la Tierra sin causar más problemas. Wukong acepta el reto y salta lo más lejos que jamás hubo saltado. Creyó haber llegado a los límites del cielo y pensó que los 5 pilares que habían allí presentes eran los que sujetaban el cielo. Wukong marcó por escrito en uno de los pilares: el gran sabio tan alto como el cielo estuvo aquí. Y de paso dejó su rastro de orina, sí, no os olvidéis de que sigue siendo un mono. De un salto volvió a la palma de Gautama, pero resulta que en verdad nunca abandonó la mano. Gautama castiga entonces a Wukong a 500 años debajo de una roca, hasta que un día Wang Jin lo ve. Wukong le pide ayuda. Wang Jin, al ser la bodhisattva de la misericordia, acepta salvar a Wukong y darle una oportunidad de expiar sus pecados. No obstante, Wang Jin le dice que no va a ser ella quien le salve precisamente, sino una persona, el monje Tansen, el cual deberá de ayudar durante sus viajes para poder expiar sus pecados. Durante la historia se unirán al grupo además 2 inmortales más, los cuales deben también de pasar penitencia en este viaje de redención. Y hasta aquí os voy a comentar sobre la trama del libro como tal y las características de Wukong en general y la evolución que tendrá durante su viaje. Si queréis saber más sobre el personaje, evidentemente tenéis disponible en YouTube la serie televisiva, ¿de acuerdo? Es decir, está toda completa con subtítulos en inglés en la página de CCTV.
O si no, también siempre podéis leer el libro original, ¿de acuerdo? Hay una traducción buenísima al castellano que podéis comprar directamente en Amazon, ¿de acuerdo? No me pagan, es mi primer vídeo, nadie me está haciendo publicidad, así que tranquilos, de verdad, de corazón, es una obra fantástica. Tened en cuenta que Viaje al Oeste se basa en una concatenación de eventos que a lo largo de encuentros con personajes, monstruos y deidades logra crear una tragicomedia con un ritmo excelente y lleno de múltiples lecturas. Por algo, es considerada una de las 4 grandes novelas clásicas de la literatura china y la obra ha trascendido todos los medios posibles, así como el tiempo. Con este trasfondo tan espectacular y con la pintaza y el cariño con el que parece haber sido creado el título, Black Myth Wukong promete ser uno de los videojuegos más importantes del año, y ya estamos a escasos días de poder catarlo. Desgraciadamente, eso sí, en un lanzamiento únicamente digital y con un retraso aún sin fecha definida únicamente para las consolas Xbox Series. El día 20 de agosto podremos por fin aventurarnos en esta peculiar versión del Viaje al Oeste y podremos comprobar si Game Science ha hecho honor a la leyenda, que, por el momento, según las reviews, salvo algunos bugs y algunas cositas técnicas, lo cual es comprensible debido al trasfondo de juegos de móviles que ha tenido el estudio, parece ser que ha salido un título redondo. Entonces, sin nada más que explicaros por hoy, os espero en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por haber visto, recordad que un like, suscribiros me ayuda mucho. Muchas gracias y hasta pronto.